Bienvenidos al segundo capítulo de Redes en Camino, Herederos de la Esperanza. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el desarme nos lleva a la paz. Y para eso invitamos a una persona que cuando estábamos organizándonos acá, yo creo que estructuró y desestructuró todo lo que teníamos para el podcast de hoy. Porque realmente me mostró una visual muy diferente de la situación. Entonces hoy tenemos a Olimpo Herrera. Este hombre tiene, es que si yo me pongo a hacerles el listado de lo que este hombre ha hecho, yo creo que se me va todo el podcast. Olimpo, bienvenido. Y de paso me vas a responder una cosa. ¿Vos cuándo te has sentido un heredero de la esperanza? Un heredero de la esperanza me he sentido en el momento que conocí a Jesús resucitado, vivo y actuante entre nosotros. Desde ese momento la esperanza llegó a mi vida y es vida en este momento. La esperanza es real. Hay una cosa muy importante que va muy ligada al título o al nombre de este capítulo, y es el desarme. ¿Cómo nosotros podemos decirle a esos jóvenes, porque casi siempre son jóvenes, ¿cierto? A esos jóvenes, a esas personas que el arma o el intimidar o el generar miedo no es como la forma o el camino, sino que el camino es el saberse que uno es hijo de Dios? ¿Cómo mostrarles o enseñarles eso a esos muchachos? Sí, primero yo creo que desde la misma experiencia, porque fui una persona armada que hice parte del conflicto armado, y poniéndome en los zapatos, como se dice, de estos muchachos, uno llega ahí por muchas condiciones. No es que uno desde en algún momento de pequeño yo haya dicho yo quiero ser malo, no, unas consecuencias y unas circunstancias me empezaron a empujar a esas situaciones. Yo recuerdo estando niño que estaba sentado en la acera de mi casa y pasaron unos muchachos con unas grabadoras pues de ese tiempo, unos mercados, unos televisores y unas armas en la mano, y yo dije, entonces uno lleva esas armas y es dueño de eso. Y pasaron los años y era yo el que llevaba las cosas. Ese ejemplo de lo que me tocó vivir en mi comunidad, de defendernos de los otros, de una cantidad de conflictos, de que no podíamos pasar al otro barrio, donde yo tenía un poco de enemigos que ni siquiera conocía, solo por vivir en determinado sector. Y eso me involucra en un poco de violencias, pero hay una esperanza, ahora que hablamos de la esperanza, de que sí se puede transformar y que estos muchachos cambian de vida. Hoy quiero, como desde el Evangelio, ver una base que es quién fue Moisés, el escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Y Moisés había cometido homicidio. ¿Quién fue el rey David? ¿Cierto? También David fue tremendo guerrero. ¿Quién fue San Pablo? San Pablo de Tarso, ¿cierto? Pablo de Tarso, perseguidor, y participó en la muerte de Esteban, del apóstol Esteban, y fue de las personas que Dios se valió, de esas personas que estaban equivocadas, de las que se valió para poder transmitir un mensaje. Entonces por eso cada muchacho armado, cada muchacho que está hoy equivocado, creyendo que es desde las armas, desde la violencia que va a cambiar su vida, es posible darle otro mensaje, porque se hizo conmigo. Es posible que Dios toque su corazón y transforme su vida. Esa es la esperanza que tenemos hoy. Por donde decía ahora, es una esperanza vivida, porque es real. Yo tenía la esperanza en ese tiempo de oscuridad de vivir la vida que tengo hoy, y la estoy viviendo. Esa esperanza llegó el día en que se cumplió, y hoy a partir de ese momento tengo muchas esperanzas con un proyecto de vida que recién inicio. Tengo la esperanza de que ese proyecto va a salir adelante con el favor de Dios. Hay una cosa muy interesante. Inicialmente la pregunta era, ¿cuándo has visto como algo que sí se haya realizado? Cuando digas, como que cambié la vida con éxito de alguien, pero pues la primera vida que se cambió fue la tuya, ¿cierto? Y esa vida, ese ejemplo viviente de Olimpo hacia otra persona, que vos digas, ve, mi ejemplo de vida sirvió. Claro, no. Y el que más me gustó fue este ejemplo. Sí, no, entre varios hay uno que a mí me encanta, que de hecho salió por un reportaje. Hubo un muchacho con el que anduve, ¿cierto?, en el conflicto,
él estuvo en la cárcel, yo cuando empiezo mi proceso iba a visitarlo y él me decía ya, oye, parce, es que usted viene y habla ya de cosas todas raras, ¿usted qué está hablando? Porque eran cosas de vida, yo no, estoy yendo a unos grupos, estamos en no matará, la no violencia, y para él eso era muy raro. Él salió de la cárcel y yo lo invité que fuera a los grupos de nosotros, él reacio al principio y comenzó a ir este muchacho a los grupos. Un día en un grupo estábamos hablando, había un profesional guiando un taller y llega y él dice, no recuerdo qué pregunta dice, ¿qué hicieron? Y él llega y dice que no, es que yo estoy aquí porque es que si cambia Olimpo, cambia el que sea. Eso para mí, yo no sabía si tomarlo como un piropo o como que tomarlo, es que si cambia Olimpo, cambia el que sea. Y este muchacho Edison desafortunadamente falleció, lo asesinaron, pero la vida que tenía Edison antes de haber transitado conmigo por el camino de Jesús fue otro totalmente, fue otra vida. Entonces sí hay cambios de muchos de testimonios que hemos visto la transformación y fueron de cosas muy pequeñas. Yo recuerdo una vez estaba en pastoral social y uno de los muchachos que iban al grupo, que eran asesinos, eran muchachos de banda, llegaron una vez diciendo y que no, cogimos un pelado en el barrio robando el carro de la cerveza y no lo matamos porque nosotros a quien no matarás en la no violencia. Yo lo escuché, le decía yo a una compañera, esos muchachos hay que decirles algo porque para ellos con toda seguridad era más fácil matarlo que dejarlo vivo. Tenían un motivo, dejarlo vivo era mostrar debilidad frente al grupo y en lo que estaban, y ellos no lo hicieron. Le escribí una cartica diciéndoles que gracias, que porque permitieron que una persona tuviera otra oportunidad, que una familia no pasara por un dolor, y les compartí una velita. Y cualquiera dijera, oiga, pues agradecerles que no mataron a alguien, pues claro que no lo tenían que matar. No, en el contexto que ellos estaban y en lo que estaban, no fue fácil para ellos tomar la decisión de no matarlo. Y eso había que reforzárselos, eso había que animarlos para que no siguieran en ese camino. Es desde ahí esos pequeños detalles, porque así fue de unos pequeños detalles que yo logré transformar mi vida. Qué bonito, porque hay algo que también estás ahí diciendo y es, seamos sinceros, cuando uno ve que una persona que salió de la cárcel, cuando ve que una persona está en las Bacrim, por ejemplo, o que uno le dice los chachos del barrio, porque yo creo que eso no solamente es acá, sino en toda parte, los chachos, uno tiene prejuicio. Uno tiene como el prejuicio de no me acerco, y si esa persona como que cambia su vida o la mejora o lo que sea, pues va a seguir teniendo ese estigma y uno lo va a seguir sacando un poquito a como al lado, ¿cierto? Y la idea de nuestra iglesia es siempre hacer sentir cercano a todo el mundo. Es que la iglesia no es solamente para los que estamos caminando bien, digámoslo así, sino para todos los que tenemos una situación compleja, y pues este camino es muy complejo. ¿Cómo nosotros podríamos desde nuestra iglesia hacer sentir a estos muchachos que la familia que somos nosotros, la iglesia católica, no les está cerrando? No, desde lo que ha hecho, es que la iglesia lo ha venido haciendo, muchos sacerdotes, recuerdo al padre Oscar Vélez, recuerdo al padre Julián Gómez, recuerdo al padre Fabián Emilio Ortega, que han sido cercanos, y muchos que no daban un peso por nosotros, ellos se atrevieron a acercarnos, se atrevieron a hablarnos, se atrevieron a saludarnos. Un sacerdote sale y a veces no se alcanza a imaginar lo valioso que es arrimarse a un grupo de muchachos y muchachos, ¿cómo están? Ahí mismo todos empiezan, Padre, la bendición, Dios lo bendiga, y darles un escapulario. No decía, a esos pillos, a esos matones, pudiera decir uno, pero es la presencia, otra presencia de Jesús. Hay veces, yo lo he dicho en algunas parroquias, se va a hacer un bazar, una actividad de la parroquia, entonces hagamos una carta para invitar a las de la tercera edad, para invitar a los de la Junta de Acción Comunal, para invitar a lo de las señoras de los grupos de familia, ¿cierto? Invitamos a todo el mundo, sabemos quiénes son los muchachos y no se nos ocurre o nos da miedo, invitemos a los muchachos. Invitar a los muchachos, con toda seguridad ellos no van a venir, pero mínimamente cuando ellos empiecen a ver movención en la parroquia, de ver que llegan carros, de que sube gente, ¿eso qué? No, en la actividad que están en la parroquia.
van a estar desprevenidos del todo. Van a estar, que no es pedirles permiso, es hacerlos partícipes. Ese carro que va por eso va para la parroquia. Hey, pilas por allá que están en la actividad de la parroquia. Ellos mismos participarán de otra forma, pero necesitamos incluirlos sin miedo de una forma diferente. Hay una cosa muy interesante y es, hace N años, pero N años es mucho rato, más de 10, yo fui a algo que se llamaba comida por armas, una cosa así, que lo hacían en horas de la noche, que lo que hacían es que se iban en bus a dar chocolate con pan, que todavía lo hacen, a los indigentes en horas de la noche, pero uno llegaba a un lugar puntual, creo que es que debajo de los puentes, yo no me ubico mucho en mi ciudad, pero debajo de los puentes, y ahí había intercambio de comida por armas. Yo conocí armas que no en la vida había visto, pero me pareció muy lindo porque era una manera de evangelizar, algo tan simple como dar chocolate con pan. Que seamos sinceros, hacer chocolate y dar pan, pues no es que sea como la cosa más costosa, entre comillas, de la vida, pero es ese gesto de hacer ese intercambio. ¿Qué otras actividades, digámoslas así? Yo sé que hay un montón, pero de esas que de pronto esos muchachos puedan llegar y decir, yo tengo ganas de salirme de este combo, de esta idea, de esta forma de vivir. ¿Para dónde voy a mirar? ¿Dónde me pego? Sí, yo sí creo que las penas que con lo de los desarmes, en las experiencias que hemos tenido en esta ciudad, que han sido muchas, las experiencias de desarme municipales, de iglesia, de varias formas, nos terminamos dando cuenta que el desarme debía ser desde el corazón, ¿cierto? Cuando los muchachos sueltan las armas y dejan las cosas por su propia voluntad, porque las armas son inertes en la medida que no se les dé un uso. Es la persona, el corazón, el que está movilizando las armas. Cuando los muchachos hacen conciencia de sí mismos, que no es el arma, la herramienta que necesitan para vivir, en ese momento hay un desarme. En ese momento, cuando rechazamos ya los lugares de armas, porque nos ha tocado violencia. Yo conocí un grupo de chicos que eran unos pelados pues ahí, consumidores, se hacían en grupito, pero ellos ahí estaban, 1 o 2 años. Hubo alguien que llegó, les facilitó como 4 armas y en cuestión de 1 año ya habían matado a ese grupo de muchachos, de 10 muchachos, porque ellos se animaron a utilizar esas armas y eso les trajo una repercusión de mucha violencia. Entonces, cuando empezamos a hacer un cambio de vida, a mí soltar, por ejemplo, el arma, para mí eso fue una cosa de lo más duro que hubo que hacer. En estos procesos que yo tuve, el poder acostarme a dormir sin un arma, poder salir del barrio sin un arma, eso para mí fue una cosa de un proceso de llorar, literal, de llorar. Y de sentirme, algún momento me dicen los amigos, hey, Olimpo, usted lo que hay que estar yendo por allá, parce, usted la está dando es botada, yéndose por allá por ese barrio para abajo, que... Y yo me quedo así ya pensando, uy, Dios, sí, es que yo ya... Pero me doy cuenta en ese mismo momento, porque venía en mi reflexión, que al lado mío cayeron muchachos que llevaban una metralleta en la mano y eso no valió, eso no les valió para que no murieran, murieron igual con esas armas en la mano. Desde ahí me di yo cuenta, no, es que tenerla el arma tampoco me garantiza la vida, es Dios el que me debe cuidar, y me solté a las manos de Dios y salí del arma. Y eso yo me sentía como que estaba desprotegido totalmente, pero eso me fue dando una confianza también de que podía vivir sin armas, que mi vida empieza a cambiar. Algo tan sencillo, un ejemplo que yo pongo, hey, la policía me perseguía contra la pared, me requisaban, hacele para allá, que una cosa, que vos qué haces por aquí. Y yo veo, entonces para mí los policías eran malos, eran unos hijuetantas, los policías, pero yo empiezo a cambiar mi vida y empecé a ver que cuando empecé a irme para una Eucaristía, allá no llegó la policía a ver una requisa. Cuando empecé a volver a estudiar otra vez, allá no llegó la policía. Venga a ver, que es que una requisa. Cuando empecé a salir con mi familia, allá no empezó a llegar la policía a requisarme. Entonces me doy cuenta yo que fui yo el que empecé a cambiar y que cuando yo cambio el contexto empieza a cambiar. Las armas para mí empiezan a ser algún tiempo, después de estar sin armas, bajo por la cuadra, me llama un niño que se había crecido, que me conoció en tiempos de violencia. Olimpo, vea la que me conseguí. Y me entra para la casa de él y me muestra un revólver. Y yo a que lo disparo, sí, hágale que mi mamá no está.
y dentro de esa casa empecé a disparar esa arma. Después de yo llevar un proceso, yo estuve una semana enfermo, literal, era enfermo, aburrido, triste, y yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Yo por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Claro, y me doy cuenta que fue haber cogido esa arma, otra vez me devolvió otra vez el olor a pólvora, el sentir esa arma otra vez en las manos, y desde ese momento de mi vida que hice consciente de eso, yo me tiene enfermo esto es lo que me tiene aburrido, nunca jamás vuelvo a coger un arma, y desde ahí, Olimba, nada, que venga yo la veo, que venga, y sé de manejo de ellas, porque las conocí, las tuve, y no me provoca ya en ningún momento acercarme a un arma. Entonces es más desde el conocimiento y desde el corazón, las armas van a estar ahí, como van a estar las drogas, entonces no es que los muchachos, no, venga, haga otras cosas, y eso no lo haces es porque es por convicción. Yo recuerdo cuando a mí me desplazan una vez de mi casa, un señor que leía las cartas, que era el que brujo, le dice a mi mamá, el muchacho lo van a matar, yo lo recibo en mi casa. Yo un muchacho, yo dije, ¿se escuchó qué? ¿Cuándo me lo irá a pedir o qué? Porque pues, ¿cómo me va a dar mi vida? No me conoce él solo, y para mí eso, este señor me tuvo un año allá en su casa con el mayor respeto del mundo, y para mí en ese momento nadie da nada gratis, no hay amigos, nadie da nada por uno gratis, y me di cuenta que sí, ese señor al año, Olimpo, no lo puedo tener más aquí en mi casa porque realmente yo no he cambiado. Él sí me dijo, si yo lo dejo a usted en mi casa, usted me vuelve, y yo así, se amplía la oficina, es verdad. Pero ese señor dio algo y ahí me quedó algo. De ahí me fui a vivir a un hotel. Una vez me acosté con mucha hambre, y yo era en esa cama, ¡uy, Dios, qué hambre tengo! Que una tripa se quería comer la otra. Y yo era, no, Dios, qué hambre, que me duerma, pero un Dios ícono, no el Dios que concibaron, un Dios ícono que me habían enseñado en la primera comunión, ese Dios ícono, Dios, qué hambre, y lleno de orgullo, porque donde yo llamé a mi mamá desde ese hotel, ma, tengo hambre, ahí llega mi mamá o mis hermanitas con el cocado y arroz, pero como yo salí de la casa diciendo que es que yo era muy guapo, que es que yo era capaz de responder por mí, y yo era, oh Dios, que me duerma, porque yo tenía los desayunos pagos en un restaurante y no veía la hora de que amaneciera para irme a desayunar. No me podía dormir del hambre. Cuando un muchacho que me había encontrado en el pasillo del hotel, ¿qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Qué, hermano? ¿Me deja entrar a hablar con usted? Y yo, bueno, entre. Yo nunca le dije que yo tenía mucha hambre, porque de hecho era sospechoso que estuviera metido en mi habitación. Y estábamos en esas cuando lo llamó la mamá, y él me dice, uy, me llama mi mamá, espérame un momentico. Cuando entra con un plato de comida recién hechecito, calientico, y qué, hermano, mi mamá me llama a comer. Yo no quiero, ¿la quiere usted? ¿Qué? Claro. Pienso yo tan de buenas. Este man, ¿cómo llega con esa comida precisamente en el momento que yo más hambre tenía, a domicilio, en la cama, calientica, recién hecha? A los días me pegan unos balazos, estoy en el hospital, un poco de meses, me hacen 4 cirugías. Llega la hora de salir del hospital y mi mamá, mijo, ve, hay que pagar todos estos millones, no hay que dar todo eso, pero hay que dar un poquito para usted poder salir del hospital, yo no tengo con qué, más los parceros, bueno, a ver los parceros pues para que la plata, y estábamos en esas, mi mamá ahí llorando sin saber qué hacer conmigo, con esa cuenta, sin tener con qué dar un peso en el hospital, cuando aparece ese muchacho del hotel, que era por tercera vez que lo veía. ¿Qué más, hermano? La señora del hotel me dijo que usted estaba por aquí, venía a saludar a un amigo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Presento a mi mamá, bien. Y mamá, ¿por qué está llorando? No, porque que hay que pagar una plata aquí, ella no tiene con qué. Señora, venga, aquí hay trabajo social. Se fue, revoloteó, se demoró por ahí 40 minutos cuando llegó con la boleta a la cama. Vea, para que se vaya para la casa, rebajaron la cuenta más de la mitad, yo aboné algo para que usted se fuera. 50,000 pesos, y estamos hablando de un poco más de hace 25 años. Y él lo da así y se va. Y la tranquilidad que este muchacho le da a mi mamá con eso y a mí, trascendental. A mí esos tiros no me hicieron cambiar mi vida. Fue esa acción de ese muchacho con esa comida. Fue esa acción de él hacer algo por mí en ese momento. Esa experiencia de Jesús. Y yo ahí no conocía a Jesús. Yo decía, tan de buenas. Cuando yo conozco a Jesús, una vez, claro, empieza la sociedad a decirme,
el pasado no perdona. La justicia cojea, pero llega. El que a hierro mata, a hierro muere. Y yo, pues yo ya estoy en la paila mocha. Entonces yo voy a seguir es con lo mío. Yo haciendo un esfuerzo de cambiar mi vida y la sociedad me condena, me dice que el pasado no perdonaba, que la justicia cojea. No. Alguna vez nos habían regalado una Biblia en Pastoral Social. Yo cogí la Biblia. Sí, bonito el detalle. Por ahí la puse. No más de la Biblia. Cuando estaban esos días de esa aburrición de devolverme, cojo la Biblia. Jesús perdona a la mujer adúltera. ¿Cómo? Empiezo a leer que Jesús está al lado de un lago, llevan una mujer en adulterio, que la ley dice que hay que matarla a pedradas, que el que dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo digo, ¿quién me va a juzgar a mí? Con eso nadie. Pero yo aquí siento un peso que cae de mí cuando queda Jesús solo con la mujer adúltera y le dice, mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor, y tú me condenas. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Vea, ese evangelio salvó mi vida. Cuando yo sentí ese evangelio, yo sentí que Dios me dijo, listo, lo que usted hizo, lo hizo por la suya, por lo que haya sido. Pero de aquí en adelante, vete y no peques más. Y desde ese momento en mi vida no he vuelto a coger un arma a buscar con quién matarme, no a buscar a quién robar. Salíme de todo el conflicto, he sentido el perdón en mi vida. Y fue a ese evangelio y conozco a Jesús de Nazaret. Cuando lo conozco digo, era Wilmar. Era ese señor que dio las cartas. Fue doña Ru que me recibió. Fue la tía Berta. Fue esas personas que me ayudaron en esos momentos difíciles de mi vida, los que hicieron transformar mi vida y donde vi yo la presencia de Jesús, de ese Jesús vivo que empiezo a encontrar en el evangelio, que no se quedó crucificado, bajó y está vivo aquí entre nosotros en esas bonitas acciones que hace cada uno. Wow, yo creo que tenemos un montón de tela para cortar. Yo creo que si este podcast nos diera la posibilidad, nos demoraríamos todas las temporadas, pero el tiempo es oro. Y realmente yo creo que muchos de los que nos están escuchando, y pues yo creo que incluso nosotros mismos que estamos acá viendo el podcast de vivo y en directo, lo estamos viviendo, también quedamos antojados. Olimpo, ¿qué tareas, qué libros, películas, aplicaciones nos querés como dar a nosotros para que sigamos estudiando y sigamos como ampliando más sobre este tema? Que sinceramente escucharte a ti es muy inspirador, exageradamente inspirador. Sí, yo creo que esto es posible por ese plan pastoral. Yo sugeriría como para leer que leamos el plan pastoral de la Arquidiócesis de Medellín, porque además de que nos contextualiza de la Arquidiócesis de Medellín, también nos va mostrando qué hacer y somos una iglesia unida que estamos trabajando por todos lados con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los programas artesanos de paz, que es una maravilla, trabajándole al perdón y la reconciliación, que fue lo que transforma mi vida. Entonces el plan pastoral sugerido, léelo, conseguilo, léelo, porque ahí está lo que la iglesia está haciendo en las comunidades realmente. Y cómo no recomendar el que me salvó la vida y el libro de mi vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Realmente yo en los evangelios, en el hijo pródigo, en la oveja perdida, en la mujer adúltera, realmente he encontrado la salvación y donde Jesús nos está mostrando cómo vivir. Bueno, Olimpo, la idea es que no nos olvides, por favor, listo. Y no nos vas a olvidar porque te vamos a dar este reposo a celulares con nuestras redes sociales, @redes del Evangelio 1, para que nos sigas en Instagram, en Facebook, para que también entres a YouTube, a nuestro canal y veas esa bonita red que estamos generando día tras día, varias personas, varias parroquias, y pues llevar un evangelio que nunca va a tener fin, que ese es nuestro eslogan. Exactamente, darles muchas gracias. Es demasiado inspirador, en serio, hablar con vos, porque siento que así como vos pasaste por un montón de tribulaciones, pero encontraste en Jesús, en Dios, todo ese bonito camino, vas a ser una pieza fundamental para los demás. Es verdad, hoy puedo declarar que soy una persona que vive feliz y tranquila con mi servicio a la humanidad, con mi vida, con mi familia. Yo me siento bendecido todos los momentos de mi vida y creo que Dios también, así como me tocó soltar esas cosas, también me dio unos regalos grandísimos. Quedaría pendiente contar también cada que dejaba una situación, cómo Dios también me daba
la recompensa, por decirlo de alguna forma, que me motivaba más a seguir. Y yo siento que es la misma vida. El cambio de acciones, como unas acciones atraían requisas de policías, otras acciones me trajeron amor y reconocimiento de muchas personas muy bonitas. Oh.